Hola, bienvenidos a Pensamiento Espírita. Hoy llegamos al cierre de esta serie sobre la reencarnación, una de las leyes más profundas y consoladoras del espiritismo. En esta tercera parte no voy a interpretar ni analizar, simplemente leeré de manera íntegra el capítulo tal cual como Allan Kardec lo escribió en el libro de los espíritus. Es el capítulo número 5, consideraciones acerca de la pluralidad de las existencias, donde Kardec explica el origen histórico de la reencarnación, su diferencia con la metempsicosis antigua y la razón por la cual esta ley pertenece a la naturaleza misma. Si este tema te toca, te interesa o quieres comprenderlo sin filtros, quédate conmigo. Vamos a leer juntos, palabra por palabra, este capítulo fundamental. Te recuerdo que tengo 2 capítulos anteriores, de las cuales puedes ver el análisis más profundo sobre el tema de la reencarnación. Ahora, respira profundo, abre tu mente y tu corazón y acompañemos a Kardec en esta enseñanza que ha atravesado los siglos. Consideraciones acerca de la pluralidad de las existencias. Algunas personas afirman que el dogma de la reencarnación no es nuevo, sino que ha sido tomado de Pitágoras. Por nuestra parte, jamás hemos dicho que la doctrina espírita fuese una invención moderna, dado que el espiritismo es una ley de la naturaleza. Existe desde el origen de los tiempos. Siempre nos hemos esforzado por probar que se encuentran vestigios de él en la más remota antigüedad. Pitágoras, como se sabe, no es el autor del sistema de la metempsicosis, sino que la tomó de los filósofos hindúes y de los egipcios, entre los cuales existían desde tiempos inmemorables. La idea de la transmigración de las almas era, pues, una creencia común, admitida por los hombres más eminentes. ¿De qué modo llegó hasta ellos? ¿Por revelación o por intuición? No lo sabemos. Sin embargo, sea cual fuere su origen, una idea no atraviesa las edades ni es aceptada por las inteligencias de élite si no tiene un lado serio. Por consiguiente, la antigüedad de esa doctrina sería más bien una prueba que una objeción. Con todo, como también se sabe, entre la metempsicosis de los antiguos y la doctrina moderna de la reencarnación existe una gran diferencia, pues los espíritus rechazan del modo más terminante la transmigración del alma del hombre hacia el cuerpo de los animales y viceversa. Así pues, al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, el espíritu renueva una doctrina que nació en las primeras edades del mundo y que se ha conservado hasta nuestros días en el pensamiento íntimo de muchas personas. Ellos solo la presentan desde un punto de vista más racional y acorde con las leyes progresivas de la naturaleza, más en armonía con la sabiduría del Creador y despojada de todos los accesorios de la superstición. Una circunstancia digna de destacar es que en los últimos tiempos los espíritus no solo la han enseñado en este libro, sino que antes de su publicación se han obtenido numerosas comunicaciones de la misma naturaleza en varios países, y más tarde se ha multiplicado considerablemente. Tal vez sería apropiado examinar aquí el motivo por el cual los espíritus no parecen estar de acuerdo acerca de este punto, pero lo haremos más adelante. Examinemos la cuestión desde otro punto de vista. Hagamos abstracción de la intervención de los espíritus y dejémoslo a un lado por un instante. Supongamos que esa teoría no proviene de ellos. Supongamos incluso que nunca se ha hecho mención de los espíritus. Coloquémonos, pues, por un momento, en terreno neutral y admitamos el mismo grado de probabilidad para ambas hipótesis, a saber, la de la pluralidad y la de la unicidad de las existencias corporales. Veamos así, hacia qué lado nos conduce la razón y nuestro propio interés. Algunas personas rechazan la idea de la reencarnación por un solo motivo: no les conviene. Dicen que ya tienen bastante con una existencia y que no querrían volver a comenzar otra similar. Conocemos a quienes la sola idea de reaparecer en la tierra los hace estallar de furia. Le preguntaremos solo una cosa:
si creen que Dios ha tenido en cuenta su parecer y consultado sus preferencias para regular el universo. Ahora bien, una de las cosas, ¿la reencarnación existe o no existe? Si existe, por más que se sientan contrariados, tendrán que experimentarla, pues Dios no les pedirá permiso para ello. Nos pareciera escuchar un enfermo que dice, bastante he sufrido hoy, no quiero sufrir mañana. Con todo, por mucho que sea el mal humor, no por eso sufrirá menos al día siguiente y los restantes, hasta que se haya curado. Así pues, si deben volver a vivir corporalmente, lo harán, habrán de reencarnar, aunque se rebelen, como un niño que no quiere ir a la escuela o como un condenado a prisión. Será necesario que pasen por ellos. Semejantes objeciones son demasiado pueriles para que merezcan un examen más serio. No obstante, para tranquilizarlos le diremos que la doctrina espírita acerca de la reencarnación no es tan terrible como creen. Si lo hubiesen estudiado a fondo no se asustarían tanto. Sabrían que las condiciones de esa nueva existencia dependen de ellos mismos. Será feliz o desdichada según lo que hayan hecho en la tierra. Y ya en esta vida pueden elevarse tan alto que no volverán a sentir temor de recaer en el lodazal. Damos por supuesto que nos dirigimos a personas que creen en algún tipo de porvenir después de la muerte, y no a los que adoptan la perspectiva de la nada, o a los que quieren ahogar el alma en un todo universal, sin individualidad, como las gotas de lluvia en el océano, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Si creéis, pues, en un porvenir, sea cual fuere, sin duda no admitiréis que sea idéntico para todos. De lo contrario, ¿dónde estaría la utilidad del bien? ¿De qué serviría sacrificarse? ¿Por qué no satisfacer las pasiones y deseos incluso a costa del prójimo? Ya quedaría lo mismo. Vosotros creéis que ese porvenir será más o menos dichoso o desgraciado según lo que hayamos hecho en la vida. ¿No deseáis entonces que sea lo más dichoso posible, puesto que habrá de ser eterno? ¿Acaso tenéis la pretensión de cortaros entre los hombres más perfectos que hayan existido en la tierra, como para tener derecho a acceder de inmediato a la felicidad suprema de los elegidos? No, admitís, por consiguiente, que hay hombres que valen más que vosotros y que tienen derecho a un lugar mejor, sin que por eso os incluyáis entre los reprobos. Pues bien, colocaos por un instante, mediante el pensamiento, en esa situación intermedia que será la vuestra, puesto que acabáis de reconocerlo, y suponer que alguien os diga, sufrís, no sois tan felices como podríais serlo, mientras que tenéis ante vosotros a seres que disfrutan de la dicha inalterable. ¿Queréis cambiar vuestra posición para ellos? Sin duda responderéis, ¿qué hay que hacer? Casi nada. Recomenzar lo que habéis hecho mal y tratar de hacerlo mejor. ¿Dudarías en aceptar aunque fuese a costa de muchas existencias y pruebas? Hagamos una comparación más prosaica. Si un hombre que pese a no hallarse en la indigencia extrema, padece de privaciones debido a la escasez de sus recursos, se le dijese, aquí tenéis una inmensa fortuna. Para disfrutarla, debes trabajar rudamente durante 1 minuto. Aunque fuese el hombre más perezoso de la tierra, respondería sin vacilar. Trabajaré 1 minuto, 2, 1 hora, 1 día si es preciso. ¿Qué importa si a cambio de eso podré concluir mi vida en la abundancia? Ahora bien, ¿cuánto dura la vida corporal comparada con la eternidad? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Hemos oído este razonamiento también. Si Dios es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones. Quienes así piensan, ¿creen acaso que puede haber más bondad en condenar al hombre a un padecimiento perpetuo por equivocarse en algunos momentos, que en brindarle los medios para reparar sus faltas? Supongamos esto. 2 fabricantes tenían cada cual un obrero que podía aspirar a convertirse en socio de su patrón, pero sucedió en cierta ocasión que ambos obreros emplearon muy mal la jornada, razón por la cual merecían ser despedidos. Uno de los fabricantes despidió a su obrero, a pesar de sus súplicas, y como éste no encontró trabajo, murió en la miseria. El otro le dijo al suyo, perdiste 1 día y me debes otro en compensación.
Has hecho mal tu trabajo y tienes que repararlo. Te permito que vuelvas a comenzar. Procura hacerlo bien y no te despediré. Así podrás llegar a la posición superior que te prometí. ¿Es necesario preguntar cuál de los dos fabricantes ha sido más compasivo? Dios, que es clemencia misma, sería más inexorable que un hombre. La idea de que nuestra suerte queda fijada para siempre a consecuencia de algunos años de prueba, incluso cuando no siempre haya dependido de nosotros alcanzar la perfección en la tierra, resulta un tanto angustiosa. En cambio, la idea contraria es eminentemente consoladora, pues nos queda la esperanza. Por consiguiente, sin pronunciarnos a favor o en contra de la pluralidad de las existencias, sin admitir una hipótesis antes que otra, decimos que si se nos permitiera escoger, nadie preferiría una sentencia inapelable. Un filósofo ha dicho que si Dios no existiera, habría que inventarlo para la felicidad del género humano. Otro tanto podría decir que la pluralidad de las existencias. No obstante, como hemos dicho, Dios no nos pide permiso ni consulta nuestras preferencias. Las cosas son o no son. Veamos de qué lado están las probabilidades y consideremos la cuestión desde otro punto de vista, siempre haciendo abstracción a las enseñanzas de los espíritus y únicamente como estudio filosófico. Es evidente que si no existe la reencarnación, solo hay una existencia corporal. Si nuestra actual existencia corporal es la única, el alma de cada hombre ha sido creada cuando éste nació, a menos que se admita su anterioridad, en cuyo caso nos preguntaríamos, ¿qué era el alma antes del nacimiento? Y si ese estado no constituye una existencia, bajo alguna otra forma, no hay término medio. ¿El alma existía o no existía antes del cuerpo? Si existía, ¿cuál era su situación? ¿Tenía conciencia de sí misma? Si no tenía conciencia, es casi como si no existiera. Si tenía individualidad, ¿esta era progresiva o estacionaria? En ambos casos, ¿a qué grado había llegado el momento de ingresar en el cuerpo? Si admitimos, conforme a la creencia común, que el alma nace con el cuerpo o lo que viene a ser lo mismo, que con anterioridad a su reencarnación solo tiene facultades negativas, tendremos que plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué el alma muestra aptitudes tan diversas e independientes de las ideas adquiridas por medio de la educación? ¿De dónde proviene la aptitud extraordinaria que algunos niños de tierna edad tienen para un arte o una ciencia, mientras que otros permanecen inferiores o mediocres toda su vida? ¿De dónde provienen en algunos las ideas innatas o intuitivas que no existen en otros? ¿De dónde provienen en algunos niños esos instintos precoces, tanto para los vicios como para las virtudes, esos sentimientos innatos de dignidad o de bajeza que contrastan con el medio en que nacieron? ¿Por qué algunos hombres, prescindiendo de la educación que recibieron, están más adelantados que otros? ¿Por qué hay salvajes y hombres civilizados? Si adoptáis a un indígena recién nacido y lo educáis en nuestros colegios más renombrados, ¿haréis de él un Laplace o un Newton? ¿Cuál es la filosofía o la teosofía? ¿Qué puede resolver estos problemas? No cabe duda de que al nacer, las almas son iguales o son desiguales. Si son iguales, ¿a qué se debe tanta diversidad de actitudes? Se dirá que eso depende del organismo, pero en ese caso se trata de las más monstruosas e inmoral de las doctrinas, pues el hombre no sería sino una máquina, un juguete de la materia. No tendría la responsabilidad de sus actos y podría culpar por todo a sus imperfecciones físicas. En cambio, si las almas son desiguales es porque Dios las creó así. Pero en ese caso, ¿por qué les concede a algunas de ellas esa superioridad innata? Dicha parcialidad está de acuerdo con la justicia de Dios y con el amor que profesa por igual a todas sus criaturas. Si admitimos, por el contrario, una sucesión de existencias anteriores y progresivas, todo queda explicado. Los hombres traen al nacer la intuición de lo que aprendieron antes. Se encuentran más o menos adelantados conforme al número de existencias que han tenido
y según la distancia que los separa del punto de partida, así como una reunión de individuos de distintas edades, cada uno tiene desarrollo proporcional a la cantidad de años que ha vivido. Las existencias sucesivas serán para la vida del alma lo que los años son para la vida del cuerpo. Reunir un día a 1000 individuos entre 1 año y 80 años de edad supone a continuación que se arrojó un velo sobre los días anteriores y que en vuestra ignorancia creéis que todos nacieron al mismo momento. De ser así, os preguntaréis, naturalmente, ¿cómo es posible que los haya grandes y pequeños, viejos y jóvenes, instruidos e ignorantes? No obstante, si la nube que os ocultaba el pasado se disipara, descubriríais que vivieron espacios de tiempo diferentes y entonces todo quedaría explicado. No es posible que Dios, en su justicia, haya creado algunas almas más perfectas que otras. Por consiguiente, con la reencarnación, las desigualdades que vemos en nada contrariarían a la más rigurosa equidad. Sucede que solo vemos el presente y no el pasado. Este razonamiento se basa en un sistema, en una suposición gratuita. No. Partimos de un hecho patente e incontestable: la desigualdad de las aptitudes y del desarrollo intelectual y moral. Vemos además que ese hecho resulta inexplicable para las teorías aceptadas, mientras que mediante otra teoría la explicación resulta sencilla, natural y lógica. Es racional preferir las teorías que no lo explican antes de las que sí lo hacen. Con respecto a la sexta pregunta, sin duda se nos dirá que el indígena pertenece a una raza inferior. Entonces nosotros preguntaremos si el indígena es o no es un hombre. Si es un hombre, ¿por qué Dios lo ha desheredado a él y a su raza de los privilegios que otorga la raza caucásica? Si no lo es, ¿por qué se intenta convertirlo en un cristiano? La doctrina espírita es más amplia que todo eso. Para ella, no hay muchas especies de hombres, solo existen hombres cuyos espíritus están más o menos atrasados, pero que son capaces de progresar. ¿Acaso esto no se halla conforme a la justicia de Dios? Acabamos de ver al alma en lo que respecta a su pasado y su presente. Si la consideramos en relación con su porvenir, encontraremos las mismas dificultades, así como estas preguntas. Si solo en nuestra existencia actual se decide nuestra suerte venidera, ¿cuáles son, en la vida futura, la posición del salvaje y la del hombre civilizado? ¿Se encuentran en un mismo nivel o a diferentes distancias de dicha eterna? El hombre que ha trabajado toda su vida para mejorar ocupa la misma categoría que el que ha quedado atrás, no por su culpa, sino porque no tuvo el tiempo ni las posibilidades de mejorar. El hombre que practicó el mal porque no ha podido instruirse es responsable de una situación que no dependió de él. Se trabaja para instruir a los hombres, para moralizarlos y civilizarlos. Sin embargo, por cada uno que se instruye, hay millones que mueren a diarios antes de que la luz los haya alcanzado. ¿Cuál es la suerte de estos últimos? Son tratados como reprobos. En caso contrario, ¿qué han hecho para merecer la misma categoría que los otros? ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren a tierna edad sin haber podido hacer el bien ni el mal? Si se encuentran entre los elegidos, ¿a qué se debe ese favor, puesto que no hicieron nada para merecerlo? ¿En virtud de qué privilegio se les exime de las tribulaciones de la vida? ¿Existe alguna doctrina que pueda resolver estas cuestiones? Admitid las existencias consecutivas y todo se explica conforme a la justicia de Dios. Lo que no se pudo hacer en una existencia, se hace en otra. De ese modo, nadie escapa a la ley del progreso. Cada uno será recompensado según su mérito real y ninguno queda excluido de la felicidad suprema, a la que todos pueden aspirar, sean cuales fueren los obstáculos que hayan encontrado en el camino. Estas preguntas podrían multiplicarse hasta lo infinito, pues los problemas psicológicos y morales que solo encuentran su solución en la reencarnación son innumerables. Nosotros nos hemos limitado a formular las más generales. De todos modos, tal vez se diga que la doctrina de la reencarnación no es admitida por la Iglesia y que por esa razón aceptarla implicaría la ruina de la religión.
No es nuestro objetivo tratar esa cuestión en este momento. Nos basta con haber demostrado que la doctrina de la reencarnación es eminentemente moral y racional. Ahora bien, lo que es moral y racional no puede ser contrario a una religión que proclama que Dios es la bondad y la razón por excelencia. ¿Qué habría sido de la religión si, contra la opinión universal y el testimonio de la ciencia, se hubiese resistido a la evidencia y hubiera expulsado de su seno a todo el que no creyese en el movimiento del sol o en los 6 días de la creación? ¿Qué crédito habría merecido y qué autoridad habría tenido en los pueblos instruidos una religión fundada en errores manifiestos, consagrados como artículos de fe? Toda vez que una evidencia fue demostrada, la Iglesia se puso sabiamente de su lado. Si está probado que cosas que existen son imposibles y la reencarnación, si algunos puntos del dogma solo pueden ser explicados a través de ella, sería preciso admitir y reconocer que el antagonismo entre esa doctrina y los dogmas no es más que aparente. Más adelante demostraremos que la religión puede estar menos alejada de la reencarnación de lo que se piensa y que no sufrirá con eso más que lo que ha sufrido con el descubrimiento del movimiento de la Tierra y de los periodos geológicos, que a primera vista parecieron dar un mentiz a los textos sagrados. Por otra parte, el principio de la reencarnación se deduce a muchos pasajes de las Escrituras y se encuentra especialmente formulado de modo explícito en el Evangelio. Cuando bajaban del monte, después de la transfiguración, Jesús les ordenó: no contéis a nadie en lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús le respondió: es cierto que Elías debe venir primero y que habría de restaurar todas las cosas. Pero yo os digo, Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo han hecho sufrir cuanto quisieron. Así también darán muerte al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan Bautista. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 9 al 13. Dado que Juan Bautista era Elías, entonces el espíritu o alma de Elías reencarnó en el cuerpo de Juan Bautista. Por lo demás, sea cual fuera la opinión que se tenga acerca de la reencarnación, se la acepte o no, no por ello se dejará de experimentarla en caso de que exista, a pesar de toda creencia en su contra. El punto esencial radica en que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana. Se basa en la inmortalidad del alma, las penas y las recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre albedrío del hombre y la moral de Cristo. Por lo tanto, dicha enseñanza no es antirreligiosa. Hemos razonado, como dijimos, haciendo abstracción a la enseñanza espírita, la cual carece de autoridad para algunas personas. Si nosotros, y tanto más, hemos adoptado la opinión de la reencarnación, no es solo porque procede de los espíritus, sino también porque nos pareció la más lógica y la única que resuelve cuestiones hasta ahora insolubles, aunque hubiese tenido origen en un simple mortal. La habríamos aceptado y no vacilaríamos en renunciar a nuestras propias ideas. Desde el momento en que un error es demostrado, el amor propio pierde mucho más de lo que gana si se obstina en sostener esa falsa idea. Por el contrario, la habríamos rechazado aunque proviniera de los espíritus si no hubiese parecido contraria a la razón, del mismo modo que hemos rechazado muchas otras ideas. Pues sabemos por experiencia que no hay que aceptar ciegamente todo lo que procede de ellos, como tampoco todo lo que procede de los hombres. Así pues, desde nuestro punto de vista, el mayor mérito de la pluralidad de la existencia radica, ante todo, en su lógica. Tiene otro, el de estar confirmada por los hechos positivos y, por así decirlo, materiales, que un estudio atento y razonado puede revelar a quien quiera que se tome el trabajo de observarlos con paciencia y perseverancia, y en presencia de los cuales es imposible dudar. Cuando esos hechos se hayan polarizado
como sucedió con la formación y el movimiento de la Tierra, será preciso rendirse ante la evidencia y los opositores habrán hecho en vano el gasto de su opinión. Reconozcamos, pues, en resumen, que solo la doctrina de la reencarnación explica lo que sin ella es inexplicable, que es una doctrina eminentemente consoladora y que se halla conforme a la rigurosa justicia, y que para el hombre es la tabla de salvación que Dios en su misericordia le ha dado. Las propias palabras de Jesús no dejan duda al respecto. Esto se lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Jesús, respondiendo a Nicodemo, dijo: en verdad te digo, que si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre y nacer por segunda vez? Jesús le respondió: en verdad te digo, que si un hombre no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Y con esto finalizamos la lectura del capítulo 5 del segundo libro del libro de los Espíritus. Esto es el texto completo escrito por Allan Kardec. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y te recuerdo que si quieres más detalles a profundidad, tenemos otros 2 videos analizando cada uno de estos temas que se tocaron en este escrito. Muchísimas gracias.